Hoy quiero hablarles de un tema sumamente interesante. Hoy quiero compartirles, amados hermanos y amadas hermanas, de el Padre olvidó tus pecados. El Padre olvidó tus pecados. Y esto es de gozo, esto es de regocijo. Tener esa certeza de que yo estoy perdonado. Mis pecados ocultos, mis iniquidades, mis transgresiones, pasadas, presentes y futuras, todas están perdonadas. Eso es para mucho gozo realmente. Y amados hermanos, yendo a la palabra, ahí está Juanita Nieves, esa es mi amada esposa. Una de las cosas que verdaderamente más afecta a los cristianos es la ignorancia a lo establecido por el Padre en su palabra. La ignorancia a lo establecido por el Padre en su palabra. Cuando tenemos esa falta de conocimiento, es que acontecen las cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida. Cuando digo que a Dios no le agrada, son las cosas que Dios no desea que nos acontezcan a nosotros. Por ejemplo, la mayor parte de los cristianos, amados hermanos, ignoran el hecho de que, ay Dios mío, de que estamos bajo un nuevo pacto, que es un nuevo pacto que tiene unas implicaciones, unas influencias y una profundidad sobrenaturalmente a favor de los hijos de Dios. Fíjense qué cosa más hermosa. Son muchos los cristianos, los creyentes, que son influenciados por las costumbres, por las tradiciones y por las creencias generacionales. Es decir, las creencias que han pasado de generación en generación han influenciado nuestros sistemas de creencias también, y los han influenciado de una forma alarmante, porque esa cultura, esas creencias generacionales, esa tradición impiden la manifestación del poder de la palabra de Dios. Real y verdaderamente son más influenciados por la tradición, más influenciados por las costumbres, más influenciados por las creencias generacionales que por la misma palabra de Dios. Y eso no debe ser así, porque le estoy hablando de que nuestro Padre perdonó todos nuestros pecados. Vean lo que dice la Biblia en Miqueas capítulo 7, en el versículo 19. Miqueas capítulo 7, en el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Usted dice, pero eso es del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento lo señala muchas veces también. Les voy a presentar uno porque quiero redimir el tiempo al máximo. En Hebreos capítulo 8, en el versículo 12, dice la Biblia, Hebreos 8, 12, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque seré propicio a sus injusticias, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el Viejo Testamento dice que las iniquidades y los pecados los va a lanzar a lo profundo del mar. En Hebreos y en Efesios y en Colosenses y en Romanos lo señala también, que Él no se acordará jamás de nuestros pecados. Cuando algo no nos sale bien, normalmente el primer pensamiento que le viene a uno a la mente es, ¿en qué yo he fallado que esto no me está saliendo bien? Nos traemos condenación y culpa inmediatamente. Eso es las costumbres generacionales. Porque nuestros antepasados, los papás de nuestros papás, los abuelos, los bisabuelos, lo que le traían a sus descendencias es que Dios castigaba, que Dios estaba atento a las cosas malas que nosotros hacemos para castigarlas. Y nosotros hemos recibido esa información, hemos recibido esa programación. No es como fuimos alambrados. Estamos recibiendo esa programación de las personas del mundo, que no debemos de culparlos a ellos, porque con ellos hicieron lo mismo, por falta de conocimiento de sus antepasados. Por falta de conocimiento de nuestros antepasados, nosotros estamos en una situación similar. Y lo que se nos ha impartido a nosotros es que cuando hacemos algo, recibimos un castigo. Sabemos que debemos de ser disciplinados, pero Dios no nos castiga para causarnos daño.
Dios nos disciplina por medio de su palabra, pero Él jamás nos castiga, porque nos ama. Él nos ama demasiado, Él nos perdona. Y Él está en el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios capítulo 5. Muchas veces cuando tenemos algún tipo de situación, algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad, que algo no nos sale bien, que nos roban algo, que se nos daña algo, inmediatamente alguien de la familia se nos enferma, inmediatamente lo primero que nos viene es, hemos hecho algo malo y debemos de corregirlo. Escúchame bien, por favor. Por favor, escúchame bien, que no quiero que haya dudas al respecto. Si estamos pensando así, como le acabo de indicar, Padre, ayúdame. Está pensando como está pensando la mayor parte de los creyentes. La mayor parte de los creyentes tienen ese tipo de pensamiento. Es muy frecuente en la iglesia, en esta iglesia hoy en día, generalmente en todo el globo terráqueo, la mayor parte de los cristianos piensan así. Eso no quiere decir que estén bien, pero permítame desarrollar el pensamiento que Dios puso en mi corazón. Cuando un creyente está pensando así, está creyendo lo contrario que dicen las Escrituras. Porque las Escrituras se nos presenta un Dios misericordioso, compasivo, bondadoso, benigno, un Dios bueno, a un Dios amoroso, un Dios que lo que hace es darnos, cuidarnos, protegernos, suplirnos. Y los pensamientos de él, Jeremías 29:11, sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bienestar, de paz, de bien, no de maldición. Y cuando las personas están pensando así, piensan que Dios no es misericordioso, piensan que Dios no es compasivo ni amoroso. El problema con la iglesia hoy en día, cuando digo la iglesia hago referencia a los miembros de la iglesia, nosotros, usted, yo, todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. El problema principal es que estamos creyendo mal. Jesús mismo definió el nuevo pacto para nosotros en la última cena cuando dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28. La cláusula principal del Nuevo Testamento es el perdón de sus pecados ocultos, de sus iniquidades, de sus transgresiones, de mis pecados ocultos, de mis transgresiones, de mis iniquidades, por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Su perdón no depende de cuántas buenas obras usted o yo hayamos hecho. El perdón de Dios no depende de cuánto dinero nosotros hayamos diezmado u ofrendado en nuestra iglesia o en cualquier iglesia. De cuán filántropo hayamos sido nosotros, a qué grado tan alto de filantropía nos hemos movido, ayudando a las viudas, a los necesitados, a los huérfanos, a las organizaciones que están trabajando, nosotros enviando dinero en esas organizaciones para que le hagan el bien a los que están en necesidad. De eso no depende nuestro perdón. Nuestro perdón no depende de la posición de liderazgo que tengamos en el cuerpo de Cristo, ya sea en una iglesia o en algún ministerio. De ninguna de esas cosas depende nuestro perdón. Nuestro perdón depende total y absolutamente de la sangre derramada debido al sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Dios dispuso la cláusula, esa cláusula principal del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 12, que hace un momento les leí. Y esa es la última cláusula para mostrarnos que en esa cláusula final es la que hace que el nuevo pacto funcione en nuestra vida. Escúcheme, se lo suplico por favor. Sino que en la cláusula principal final de Hebreos capítulo 8, versículo 12, usted no va a experimentar los beneficios del nuevo pacto. Obviamente, está también negando la palabra de Dios. Usted está negando las obras
vicaria, el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesús. El nuevo pacto dice que Dios es misericordioso con tu justicia y que Dios ha olvidado tus pecados y tus actos sin ley. Todo lo que usted ha violado, todo lo que usted ha violado, todo lo que yo he violado la ley, Dios ya lo olvidó. Si Dios dice que lo ha olvidado, entonces, por favor, créame, Dios lo ha olvidado. Dios no puede mentir. Y Él dice, yo he tomado todos tus pecados y los he tirado al fondo del mar. Él dice, jamás me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Puede que usted piense, pero ¿cómo Dios puede olvidar mis pecados? Mire, hermano, vamos a ser sinceros. Hay tres seres que no se olvidan de sus pecados. No se olvida de sus pecados normalmente usted. Yo no me olvido de mis pecados. Y de vez en cuando afloran a mi mente. Y yo los reprendo inmediatamente. Ya Jesús me perdonó. Ya Él derramó su sangre. Uno mismo trae esos pecados a la mente a cada momento. Las personas que están alrededor de nosotros jamás se olvidan de las cosas malas que nosotros hicimos. Para traernos condenación y traernos culpa. Pero no le debemos de prestar atención tampoco. Y el tercer ser que jamás se olvida de tus pecados y te trae condenación y culpa es el mismo Satanás. Ahí los tienen ustedes. Dios se olvida de tus pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Que el ser que va eventualmente al final de los tiempos, tú a estar frente al trono de Cristo, te dice, yo no me acuerdo de nada malo que tú hiciste. Dios ha olvidado todos tus pecados. Si tú vas delante de Dios y le dices, Padre, ¿tú te acuerdas de aquel pecado que yo cometí en el 1958, en el 1960, en el 2010? Entonces, yo me acuerdo de eso. Él te ve a ti a través de la sangre de Jesús. Dios no tiene una cuenta detallada de tus pecados. En el cielo no hay una gran pantalla de proyección, una gran pantalla de proyección en el cual se reflejen todos los pecados que tú has cometido. Eso no existe en el cielo. Esto es interesantísimo. Todos los registros de tus pecados han sido incinerados por la sangre de Jesús. Cuando Él gritó, tetelestai, consumado es. Se consumó en su totalidad. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Dios te mira hoy, te ve cubierto con la sangre de Jesús y completamente justo, justificado y santificado por la sangre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando tú cometes un error, ve inmediatamente, coge hacia la cruz del Calvario y recibe la limpieza de todos tus pecados. Dios mío. Quizás tú estás pensando, pero cuando venga el tiempo final que esté delante del trono de Cristo, y es donde nosotros vamos a estar, todos cristianos vamos a estar ahí, delante del trono de Cristo. Cuando estemos delante del trono de Cristo, no vamos a estar para Él juzgarnos. Vamos a estar para recibir recompensas, amado hermano. Interesante, ¿verdad? Interesante, porque Él ya te perdonó. Recompensas por la obra que hicimos después de haber sido salvos, después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Dónde lo puedes ver? 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vio? Las obras van a contar después que usted ha recibido a Jesús. Y cuando esté delante del trono de Cristo, hay 5 coronas diferentes que se nos van a dar a nosotros. 5 coronas diferentes. No puedo entrar a ello porque ya estoy terminando. El heno, la madera, los hojarasca, las obras de la carne que queden en nosotros, si queden algunas, cualquier planta que Él no haya plantado, todo lo que a Él le desagrada, todo lo que no es de Dios,
Cuando estemos delante del trono de Cristo, todo eso se va a quemar y lo que vamos a estar allí para recibir recompensas. Recompensas. Pues eso es importante, que después que estamos en Cristo hagamos buenas obras. Antes de estar en Cristo, no, las obras no cuentan antes de estar en Cristo. Dice la Biblia, pues, que son otra cosa. Después que estamos en Cristo, es que nosotros realmente somos recompensados por las obras, las cosas buenas que hagamos, después que estemos en Cristo Jesús. Anteriormente, lo que te lleva a la presencia de Dios es recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que dijo amén. Padre amado, gracias. Yo anhelaba ardientemente compartirle esta enseñanza porque sí, somos realmente, ya estamos perdonados de los pecados, pero eso no es una número uno, eso no es una licencia para pecar, bajo ningún concepto. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si un cristiano continúa pecando, eventualmente se le puede cauterizar la conciencia y pues yo no voy a juzgar ni voy a decir nada al respecto. Pero yo sé que si llega al cielo, va a llegar con una calificación bien baja, con D-, casi F, casi colgado va a llegar al cielo. Y eso es lo que queremos llegar al cielo perfectamente bien. Y que recibamos recompensas, porque hay muchas recompensas preciosas y poderosas que Jesús es el que nos las va a dar. Nosotros nos vamos a estar delante del trono blanco de Dios. Delante del trono blanco de Dios van a estar los inconversos. Usted y yo que estamos en Cristo Jesús vamos a estar delante del trono de Cristo para recibir recompensas. Por eso nosotros cometemos errores, porque tenemos debilidades. Tenemos una mente imperfecta con un cuerpo imperfecto en un mundo imperfecto. Como están esos elementos, el espíritu está perfectamente bien, pero el alma todavía no está perfectamente bien. Y ahí es donde está la situación. Dios lo sabe y Dios ha hecho provisión para que cuando cometamos algún tipo de pecado oculto, transgresión, iniquidad, vayamos inmediatamente de Él y clamemos para que la sangre, para que Él se manifieste en nosotros el perdón de pecados que Él ya nos dio. Él ya nos perdonó. Si yo sé que la Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero en realidad ya usted y yo estamos perdonados. La sangre de Jesús ya fue derramada. De modo que lo que es ir a ese trono, a esa corte celestial, a decirle: yo recibo el perdón que tú me diste. La sangre de Jesús me limpió. Y yo soy parte de tu familia. Y estoy aquí. Y Jesús, mi Señor, es mi abogado. Y tú eres un juez justo. Y te doy gracias, Padre. Recibo tu perdón en el nombre de mi Señor Jesús. Y recibes tu perdón, eso es todo. Y de ahí en adelante hacer todo lo que está a tu alcance para no volver a cometer los mismos pecados que estabas cometiendo. Salirte de todo, lo que sea que tú sabes que no le agrada a Dios, salirte de ahí inmediatamente para que disfrute, que fue lo que compartimos hace un ratito, disfrute de todas las bienaventuranzas del reino de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Para disfrutar de esa plenitud de gozo, para disfrutar de esas delicias, estamos llamados a estar justificados y santificados en su presencia, limpiados, lavados en la sangre de Jesús, aceptados en el amado. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias por todos y cada uno de tus hijos, te pertenecen. Gracias por este honor y este privilegio que tú me has dado. Yo como tu siervo declaro que su vida sigue siendo transformada para que de día en día se parezcan más y más a Jesús, mi Señor y Salvador. Guíalos, dirígelos, guíame y dirígeme a mí para yo continuar creciendo en mi Señor Jesucristo y mi Señor Jesucristo creciendo en mí y en cada uno de tus hijos que están al alcance de mi voz. Padre de misericordias, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno que estuvo este periodo de tiempo con nosotros. Nos alegramos mucho porque sabemos que en la medida que usted reciba y ponga a funcionar lo que el Espíritu Santo nos ha dado, su vida va a cambiar drásticamente. Y eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Que su vida siga cambiando para que cada vez sea más y más similar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecido, amados hermanos.
Gloria a Dios, gloria a Dios.